curso que hemos titulado Artritis y Mujer. En este curso vamos a tener 4 módulos que vamos a desarrollar durante todo este año. El primer módulo tenemos el tema de embarazo que nos va a presentar el doctor Rafael Cáliz, y en junio tendremos el segundo módulo dedicado al bienestar emocional. Ya pasado el verano vamos a tener otros 2 módulos, el tercero dedicado a la sexualidad y el cuarto dedicado al trabajo, temas de discapacidad, incapacidad laboral, que también son muy interesantes. Bueno, pues os presento en primer lugar al doctor Rafael Cáliz. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Él es reumatólogo del Hospital de Granada y responsable de una consulta monográfica sobre embarazo y enfermedades autoinmunes. Os voy a hacer una breve presentación del doctor Rafael. Se licenció en primer lugar en medicina en 1982 por la Universidad de Granada y hizo su especialidad en reumatología en el Hospital Clínico de Granada. Es doctor en medicina y cirugía en el año 89 también por la Universidad de Granada y ha tenido una estancia durante un año en el Hospital St. Thomas de la Unidad de Lupus de Londres, con una beca FIS en el año 1986. Cuéntanos esta estancia, Rafael, ¿en qué consistió? ¿Por qué es tan importante? Sí, es muy importante porque eso me permitió estar durante un año en una unidad de lupus, embarazo, pionera, y en la que su responsable está el doctor Hugh, que fue el descubridor de una de las enfermedades que nosotros llevamos, que es el síndrome antifosfolipídico, y el doctor Camasta, que trabajan profundamente, intensamente en el tema sobre todo de enfermedades autoinmunes, embarazo, y son los referentes mundiales. Entonces para mí pues fue una instancia muy enriquecedora, y fue lo que me permitió adquirir unos conocimientos para ya desde hace 17 años tener una consulta monográfica, multidisciplinar, para llevar pacientes con enfermedades reumáticas, enfermedades sistémicas y embarazo. Muy bien, muchas gracias. También ha sido vocal en la Comisión Nacional de esta especialidad, socio de la Sociedad Española de Reumatología y siendo actualmente vocal de la Junta Directiva, socio de la Sociedad Andaluza de Reumatología y presidente de honor de la Sociedad Andaluza de Reumatología. Actualmente es adjunto de reumatología y está acreditado profesionalmente con un nivel excelente por la AXA. Profesor asociado también de Ciencias de la Salud en la Universidad de Granada, coordinador del Grupo de Investigación de Reumatología en el Instituto Biosanitario de Granada y del Grupo PAIDE CTS 565. Sí, correcto. Sí. Muy Sí, bien. es un currículum ya amplio, pero también va un poco relacionado con el tiempo, que no sé si es bueno o es malo, pero en fin, ahí está. Pues muchísimas gracias, doctor Cáliz, por acudir a esta videoconferencia. Este webinar tiene como objetivo principalmente dar información a las personas con artritis sobre cómo mejorar en cuanto a su planificación familiar y todo el desarrollo posterior de embarazo y posparto. Englobamos dentro de estas patologías tanto artritis reumatoide, espondiloartritis, artritis psoriásica, lupus, etcétera, ¿no? Díganos, doctor Cáliz, ¿el embarazo está contraindicado? No, el embarazo no está contraindicado en las enfermedades reumáticas desde hace 30 años. Antes sí se consideraba que podía empeorar la enfermedad, que podía tener problemas con el embarazo, complicaciones. Los pacientes con enfermedades reumáticas, como sabéis, un porcentaje muy elevado son mujeres, y muchas de las mujeres durante su enfermedad van a estar en una edad fértil, se van a estar en el momento
que con el deseo o la inquietud del embarazo, ¿no? Por esto es importante que todas las mujeres diagnosticadas con una enfermedad reumática se les debe de informar pues acerca de todo relacionado con el embarazo. Me puedo quedar embarazada, cuando quedo embarazada, qué va a pasar con mi embarazo, si voy a tener brotes, qué va a pasar con la medicación que voy a tomar, qué va a pasar con mi bebé, con mi recién nacido, en la lactancia. Así que esto suscita muchísimas preguntas y muchas dudas, y en esto es lo que vamos a intentar ir aclarando. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer si tengo una enfermedad de este tipo y quiero quedarme embarazada? Bueno, lo primero es consultar con tu médico que te está llevando, tu reumatólogo. En unos casos también son internistas, y porque de la planificación, de los consejos, de las revisiones que hay que hacer, del seguimiento por el equipo multidisciplinar del que vamos a hablar, va a depender fundamentalmente, primordialmente, el éxito del embarazo, de que sea un embarazo satisfactorio. Es decir, debe comunicarle. Ya de hecho, los pacientes van a tener un consejo preconcepcional que se lo damos nosotros, pero yo creo que una de las claves es que la mujer que se quiere quedar embarazada tiene que contárselo o decírselo a su médico que la lleve habitualmente. Muy bien. Em, ¿Cuáles serían los casos en los que no se recomendaría quedarse embarazada? Bueno, en los casos en los que no se quedaría embarazada, primero, y es una cosa que vamos a ir repitiendo con frecuencia, es que la enfermedad debe estar inactiva. Es el clave, el punto clave de un embarazo pasa por aquí. Por tanto, una de las condiciones es que si la paciente, su enfermedad no está controlada, incluso intentar que se llegue a remisión sería uno de los motivos por los cuales no se aconseja que se quedara embarazada. Luego hay otras situaciones que ya son de sentido común, si son pacientes que tengan una enfermedad, un daño orgánico importante, una insuficiencia renal crónica avanzada. En estas situaciones, o que tengan una hipertensión pulmonar severa, no son recomendables, pero son los menos casos. También hay dos situaciones que pueden parecer pues como contraindicadas, no que estén contraindicadas, que si aparecen no se pueden llevar, pues son las situaciones de trasplante renal y en caso de hemodiálisis, que yo tenía algún paciente que ha llevado el embarazo perfectamente. Pero fundamentalmente que la enfermedad, si no está activa, o sea, debe de estar, si está activa, no se debe quedar embarazada, y si existe ya un daño importante, grave, pues no es recomendable el embarazo. Bien. Además de estas cuestiones que estás planteando, Rafael, ¿cuál sería la principal consecuencia de un embarazo cuando la persona tiene en fase activa su enfermedad? Pues si tiene enfermedad, está activa, obviamente primero que va a estar tomando unos medicamentos que probablemente a lo mejor no son los que tiene que estar tomando, ¿no? Y segundo, que va a tener más riesgo de que tenga más complicaciones durante el embarazo, de que tenga reactivación aún más de su enfermedad, que tenga complicaciones obstétricas como preeclampsia, que tenga un parto prematuro, o que incluso pueda a tener consecuencias en que el parto no se pueda llegar al final, el embarazo no puede llegarse al final y tenga aborto. O sea que esas son las que son consecuencias muy importantes. Si no se lleva, si no se planifica, si la enfermedad no está inactiva, y sobre todo si no se revisan los tratamientos que ahora iremos mirando. Por lo tanto, clave
controlar la enfermedad, que no esté activa para poder empezar con esa planificación, ¿no? Y luego es un tema importante, claro, hay pacientes que nos dicen o que no se quieren quedar embarazadas o pacientes que no se pueden quedar embarazadas. Entonces, el tema también pasa por nuestros consejos, el tema de la contracepción. ¿Qué puedo yo hacer o qué métodos contraceptivos puedo yo utilizar? Pues en general, los métodos contraceptivos son los mismos que puede utilizar una mujer sin ningún tipo de patología, como son los de la contracepción de barrera, los dispositivos intrauterinos y la toma de contraceptivos orales, las píldoras, que normalmente están compuestas por estrógenos y progestágenos. Lo que ocurre es que en algunas enfermedades, como es en el lupus eritematoso sistémico y que tengan anticuerpos antifosfolipídicos o lo que sea un síndrome antifosfolipídico, se ha visto que los estrógenos pueden provocar un brote de la enfermedad o pueden ser procoagulantes, con lo cual pueden favorecer la trombosis y los abortos. Por tanto, de forma general, pacientes con lupus y que suelen ser las que más frecuentemente van a tener la posibilidad de embarazo, porque van a ser siempre mujeres más jóvenes, tienen más probabilidad de quedarse embarazadas. En general, se recomienda que los pacientes con lupus o síndrome antifosfolipídico no tomen píldoras con estrógeno. Existen las píldoras, la contracepción con progestágeno, que son lo mismo de efectivos y que no tienen este riesgo, que son los que se recomiendan. Además, en la contracepción solamente con medicación, que son gestágenos, hay muchos dispositivos que le hacen muy cómoda a los pacientes, que se pueden poner mensualmente, trimestralmente, incluso anualmente. Hay dispositivos que se pueden utilizar durante 3 o 5 años sin tener que hacer ningún tipo de control ni de reposición. Por tanto, fundamental que pacientes con embarazo, que tengan sobre todo embarazo, lupus y síndrome antifosfolipídico, no es recomendable la contracepción que contenga estrógeno. Muy bien. Entonces llega el momento en que nos hemos planteado en la pareja tener un hijo. Yo creo que una de las preguntas clave que se puede hacer una mujer en esta situación es si tu hijo va a heredar esta enfermedad. Sí. No se hereda. Las enfermedades reumáticas se llaman lo que se conoce como poligénicas, es decir, que influyen muchos genes, no es un solo gen. Entonces, un paciente, el factor genético en enfermedades reumáticas es muy bajo, y para que ocurra eso se necesita otros factores como son ambientales e incluso infecciosos, en fin, que son muchos factores. Por tanto, la enfermedad reumática más comunes como artritis reumatoide, lupus, la espondilitis, artritis psoriásica, no se heredan. Eso es importante destacarlo. Ahora, hay un cierto acúmulo familiar, pero ya digo que eso influyen otros muchos factores, que no se ha visto que los pacientes, o sea, los gemelos univitelinos, cuando se siguen, pues muchos de ellos que son de madres portadoras de enfermedades reumáticas no desarrollan la enfermedad, y si la desarrollan muchas veces solamente uno de ellos, o sea que en ese particular pues es tranquilidad. Buenas noticias entonces, ¿no? Sí. Bueno, otra de las preguntas que se pueden plantear estas mujeres es si al quedarse embarazada la enfermedad se va a reactivar. Sí. Bueno, como hemos dicho, si el paciente, la enfermedad está inactiva como mínimo 6 meses, si va a tener un tratamiento bastante modificado, aceptable, que se pueda utilizar durante el embarazo, el riesgo es mucho menor. Pero
no hay que olvidar que el embarazo en pacientes con enfermedades reumáticas se debe considerar un embarazo de riesgo. Por tanto, eso lo tiene que saber el paciente, lo tiene que saber su pareja, su familia, de que es un embarazo de riesgo, pero con todo lo que estamos planteando, estamos comentando, existe una alta probabilidad de que el embarazo llegue a término sin ningún tipo de complicación. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto de un embarazo de riesgo? ¿Qué elemento Lo que destacaría? quiero decir es que son pacientes, primero, que tienen una enfermedad que puede desarrollar, puede tener brotes. Y segundo, que estas pacientes están tomando medicación, que normalmente esta medicación pues tiene también su efecto secundario. Y por tanto, pues estos dos elementos, podemos decir, pues hacer que el paciente, que el embarazo pues se considere de riesgo. Ujú. Dentro de las enfermedades de enfermedades reumáticas, hay unas enfermedades que van a tener más riesgo que otras. Pues, ¿por qué? Porque es verdad que el brote puede ser más frecuente, porque tener más complicaciones. Entonces nosotros clasificamos también por el riesgo, aunque de forma general vamos a hacer lo mismo, se le vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero sabemos que tenemos que tener algún cuidado un poco más especial en determinadas enfermedades, ¿no? Ujú. Entre ellas, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico pues puede provocar un brote de la enfermedad, luego puede tener complicaciones más frecuentes durante el embarazo, como la preeclampsia, prematuridad, y también son frecuentes los abortos, sobre todo los que son portadores de anticuerpos antifosfolipídicos, que son unos anticuerpos que lo que hacen es provocar propenso a la coagulación, y esa coagulación pues puede tener riesgo la madre y que a nivel de la placenta pues hace que no haya una falta de flujo placentario, con lo cual a los fetos no llega sangre y los fetos se mueren y se provoca el aborto, ¿no? Eso sería la enfermedad que podríamos decir más que siempre hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Igual que la esclerodermia también, porque puede tener otras ciertas complicaciones. Pero luego hay, por ejemplo, enfermedades como la artritis reumatoide, que es una enfermedad la más frecuente dentro de las enfermedades antiinflamatorias, que ocurre un poco que durante el embarazo suelen mejorar. 70% suelen mejorar. Lo que ocurre es que lo que tiene la artritis reumatoide es que en el posparto puede tener más riesgo de brote de la enfermedad, ¿no? Y luego hay el resto de las enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, que son portadores de un anticuerpo que se llama antirrobiantila. Estos anticuerpos son específicos de poder atacar el sistema de conducción del corazón de los bebés, y pueden provocar bloqueos cardíacos del bebé del feto durante el embarazo. Entonces el resto de las enfermedades pues son en general, pero estas enfermedades tendremos que tener un poco el cuidado o tener en cuenta esos aspectos. Muy bien. Otro de los elementos muy importantes es el tema del tratamiento, ¿no? Durante el embarazo. ¿Habría algún tipo de medicación que se puede tomar en el embarazo en estas pacientes? Sí, afortunadamente hay medicamentos que se pueden utilizar, ¿no? Ahí vemos que es fundamental los dos elementos más importantes de que para que el embarazo sea satisfactorio. Uno ya hemos visto que es comprobar que la enfermedad esté inactiva, fundamental, durante 6 meses, y luego la revisión del tratamiento, porque los pacientes con enfermedades reumáticas y sistémicas casi todas van a estar tomándose medicación, ¿no? Entonces esa medicación
durante el embarazo no se pueden tomar. Entonces, lo que se suele hacer es que esa medicación se suspende antes de quedarse embarazada y se intenta sustituir por alguna que sí se pueda durante el embarazo y luego también hay que tener en cuenta que durante la lactancia, como ahora veremos posteriormente, ¿no? Entonces, los medicamentos permitidos, pues como veis en la tabla, los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos, pero sobre todo en los 2 primeros trimestres. En el último trimestre y la última semana no es recomendable porque puede interferir la mecánica del parto, pero en general se pueden utilizar la hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina, que es Resochín, el Dolquine, son nombres comerciales. Sobre todo el Dolquine es un medicamento muy seguro durante el embarazo e incluso es como protector. De hecho, a los pacientes que están tomando antipaludicos de síntesis hidroxicloroquínica es la primera que se le dice: prohibido intentar suspender este medicamento, porque se ha visto que muchas veces el suspender este medicamento puede tener incluso brotes de la enfermedad. Por tanto, hidroxicloroquina siempre tomarlo si lo está tomando y nunca suspenderlo. Es muy importante. La aspirina, la heparina, los corticoides que no son fluorados, salazopirina, gamaglobina intravenosa, son permitidos. Y luego están contraindicados los antiinflamatorios no esteroideos en el último trimestre, el metrotesate, que es el medicamento probablemente que más utilizamos en la enfermedad reumática, debe ser suspendido como mínimo 3 meses, porque sí tiene un efecto teratógeno, es decir, que puede provocar incluso malformaciones en el feto. La leflunomida también muy utilizado en enfermedades reumáticas, también debe ser suspendido incluso antes o incluso hacer lo que llamamos nosotros un periodo de lavado, ¿no? Bicofenolato. Estos son medicamentos que le resultarán a todas nuestras pacientes muy familiares, ¿no? Por eso lo digo, porque le va a resultar bastante conocido. La ciclofosfamida y el Sintrom tampoco se deben utilizar durante el embarazo. Y quería hacer una mención un poco aparte a lo que se refiere a las terapias biológicas, ¿no? Las terapias biológicas ha sido probablemente el medicamento más importante de los últimos años en relación con el control de las enfermedades reumáticas, sobre todo la artritis reumatoide, la espondilitis, y entonces ha creado muchas dudas de qué pasaba con los pacientes que estaban tomando terapias biológicas, si había que suspenderlas, si durante el embarazo se podían utilizar. Ha cambiado mucho esto sí, de unos años para acá, de meses para acá. Entonces, las terapias biológicas, si una paciente está tomando terapia biológica, no debe suspenderla antes de quedarse embarazada. O sea, se puede suspender sabiendo que la paciente está embarazada. O sea, que en ese aspecto, tranquilidad, ¿no? E incluso en situaciones en las que exista un brote muy importante, se pueden utilizar estas terapias biológicas durante el primer trimestre, y tenemos la suerte de que hay algunos preparados de terapia biológica que por su estructura son bastante seguros, lo podemos utilizar durante todo el embarazo. Por tanto, la terapia biológica, que es una cosa que va a preguntarnos mucho, se van a preguntar al reumatólogo o al médico de familia, no hay que suspender. Y si se quedara embarazada, se suspende con tranquilidad, sin correr, e incluso si lo necesitara por algún brote, también se podría utilizar durante el embarazo. Muy bien, muy importante. Entonces, salvo este metrotesato, que hay que tener esa precaución 3 meses antes de quedarte embarazada, los biológicos en principio no habría que suspenderlo antes de quedarse, ¿no? Sí. Muy bien, ya llegamos entonces al momento del embarazo. Nos hemos quedado embarazados. ¿Habría que hacer una derivación especial a algún especialista? Bueno, esto es otra de las claves
que ha hecho que el embarazo en estas pacientes sean seguros, ¿no? Y es que las pacientes embarazadas con enfermedades reumáticas deben ser vistas o derivadas a un equipo multidisciplinar. El equipo multidisciplinar debe estar formado por un reumatólogo, porque es el que va a conocer mucho las enfermedades, las enfermedades reumáticas, va a conocer mucho los medicamentos, va a saber qué medicamentos hay que utilizar o qué no, o sea, con experiencia. Un ginecólogo, que obviamente el ginecólogo o la ginecóloga es la que va a llevar el embarazo desde el punto de vista obstétrico, que también esté con experiencia, normalmente en medicina fetal, o sea que lo mismo que el reumatólogo, pues la ginecóloga obstetra también debe tener experiencia en llevar a estas pacientes, y un hematólogo, una hematóloga, porque nos va a hacer falta en situaciones en las que haya que utilizar heparina, el ajuste de tratamiento. Entonces, fundamental, equipo multidisciplinar, coordinado, que siempre sean los mismos, y entonces es uno de los éxitos que ha hecho que los embarazos sean bastante seguros. En el caso nuestro, pues parte de ginecólogo, la ginecóloga, pues llevamos ya mucho tiempo juntos, y con la hematóloga también, o sea, y en este caso pues yo soy el que me dedico como reumatólogo a llevar a estas pacientes, y lo hacemos pues de forma coordinada, o sea, tenemos bastante facilidad de comunicarnos, y ya digo que es fundamental, o sea, que la paciente embarazada debe ser llevada por un equipo multidisciplinar. Es otro de los mensajes de esta conversación. Muy bien. Otra cuestión entonces, ¿qué tipo de control debe hacerse una mujer que tenga esta enfermedad y durante su embarazo? Esto también se le explica antes a las pacientes, que los controles deben ser obviamente más frecuentes. O sea, normalmente suele ser mensual, cada mes, y dependiendo pues de cómo ha ido la evolución del paciente en el trimestre, en el último trimestre, que es el momento que nos ponemos todos más nerviosos, el paciente, nosotros, todos nos ponemos muy nerviosos porque queremos que acabe cuanto antes, pues incluso cada 2 o 3 semanas, pero los controles deben ser frecuentes, periódicos, y como mínimo cada mes. ¿Y qué elementos concretos se revisan ahí en esos controles? Bueno, pues muy importante. Se le hace una revisión, podemos decir, desde cada uno de los especialistas que formamos este equipo. Desde el punto de vista pues nuestro, pues obviamente hay que hacerle controles a ver cómo está la enfermedad, hay que hacerle su analítica, pues revisarlo, que nos cuente cómo se encuentra, por si somos de identificar algún componente de brote de la enfermedad, la tensión arterial y su analítica, que eso siempre decimos, que uno de los van a tener que pincharse un poco más frecuentemente. Y luego las revisiones del ginecólogo, del obstetra, fundamentales también, porque a través de sus revisiones, la ecocardiografía fetales son fundamentales, porque tienen muchos elementos en los cuales nos dice si el feto va bien o no va bien. O sea, incluso con la información que tiene el obstetra, nos la transmite a nosotros y nos dice, mira, que esto no va bien, que el feto no va cogiendo peso, y nos permite incluso nosotros modificar el tratamiento, para que veáis lo importante que es la conexión, que lo que me diga o lo que nos diga el obstetra va a influir en lo que nosotros le modifiquemos o no del tratamiento, al igual que lo que nos diga el hematólogo. El hematólogo nos puede decir, pues mira, pues no está bien dosificada, o hay que añadirle más medicación. Por tanto, fundamental, o sea, esta coordinación, esta colaboración entre nosotros, o entre los que compongan un equipo,
es fundamental, ¿no? Ujú. Y la ecocardio fetal también añade un nuevo elemento, y es que ya hemos dicho que hay unos anticuerpos que son los anti-RO y anti-LA que específicamente provocan daño a nivel del corazón del feto. Por tanto, en estos pacientes que nosotros lo sabemos porque tenemos su analítica que son anti-RO, son anti-LA positivos, además de la ecocardio fetal, se le hace una ecocardiografía fetal. O sea, que se hace una ecocardio, se le ve su corazón como late, porque también nos sirve para adelantarnos si existe algún tipo de complicación. Por tanto, como estáis viendo, es fundamental las revisiones periódicas de este equipo multidisciplinar. Ujú. Por lo tanto, ese riesgo de una complicación cardíaca en el feto se puede saber antes, ¿no? Claro, se puede saber antes se puede saber y es muy poco frecuente, es solamente un 2%. E incluso ya nosotros los pacientes que están tomando, que ya son anti-RO o anti-LO positivo, nos adelantamos y hemos hablado de la tipalúdicos de síntesis, que parece que es un protector. Si estos pacientes ya están con el tratamiento. Y, y también si existe una pequeña complicación antes, o nos hace sospechar que pueda tener un problema cardíaco, nos podemos adelantar, Ujú. pues poniéndole un corticoide fluorado, en este caso, gamma globulina, o sea que tenemos una serie de, de tratamientos un poco para este tema. Pero yo puedo decir que nosotros, que llevamos ya mucho tiempo viendo a estos pacientes con antirroa antilar, no hemos tenido nunca ningún problema porque suele ser un poco desagradable de problemas de bloqueo cardíaco congénito, o sea que tranquilidad que tampoco es muy infrecuente y que podemos incluso adelantar. Muy bien. Además de esta posible complicación, ¿qué otro riesgo tiene que asumir la paciente embarazada? Los riesgos que puede asumir fundamentalmente es que tenga brote de su propia enfermedad, ¿no? Y por ejemplo en pacientes que tienen lupus, pues su nefropatía se puede exacerbar. Es más frecuente las complicaciones como es la preeclampsia. La preeclampsia es una hipertensión y con la cual con una serie de problemas que normalmente hay que acabar el embarazo, hay que adelantarlo. Y, y suelen ser este tipo de complicaciones y el aborto. O sea, el aborto también es una complicación importante que puede ocurrir y de hecho, pero nos podemos adelantar con todo lo que hemos dicho, con su ecografía, con su tratamiento, pacientes que hayan tenido antecedentes de aborto, tratamiento con heparina. La heparina es un medicamento muy efectivo para prevenir los abortos y la mayoría de las veces la heparina se utiliza con dosis profilácticas. Ujú. Lo único que tienen que estar pinchándose durante todo el embarazo. Y la heparina, porque es una cosa que nos preguntan mucho, primero la incomodidad un poco del pinchazo, pero no hay que recordar la gran éxito que se tiene con la heparina, porque tiene una probabilidad sobre todo en las pacientes que tienen aborto de repetición, bastante alta, ¿no? Ujú. Y luego la heparina también, como suelen ser dosis profilácticas, durante el parto, que siempre te pregunta si me puedo poner la epidural, no me puedo poner la epidural, se puede poner porque suspendiendo 12 horas antes la dosis de la heparina no va a haber ningún problema para poner la anestesia epidural, que es importante. Buena noticia también, Sí. entonces. Muy bien, muy bien. Entonces, claro, uno de los principales riesgos es que mi enfermedad se reactive, ¿no? Sí. Si esa enfermedad se reactiva durante mi embarazo, ¿el bebé, el feto, corre algún riesgo? Si los brotes de la enfermedad son muy frecuentes, si la complicación de la enfermedad es grave, pues
una nefropatía, una hipereclampsia, otras complicaciones más graves, sí puede afectar al feto. Por tanto, lo que hay que conseguir es controlar cuanto antes ese brote de la enfermedad y puede influir. Y en situaciones que son, podríamos decir, un poco extremas, o sea que no es lo normal, lo habitual es que el embarazo vaya bien, y en situaciones extremas también existe como la posibilidad de finalizar ese parto, o sea, ese embarazo. O sea, hay a partir de la semana del embarazo, a partir de la semana del embarazo se puede, perdona, lo había quitado, perdona. A partir del embarazo, de una semana de embarazo a partir de las 28 o 30 semanas se puede finalizar perfectamente el parto o adelantarlo. Si vemos que la situación no va a ser que puede esperar. Pero sí, sobre todo si la enfermedad no está bien controlada, o también el riesgo que existe de que esto pueda ocurrir. Esto también puede ocurrir. Menos frecuentemente si con todo lo que hemos comentado. Entonces, salvo que exista esa situación más de gravedad, no tendría por qué haber un parto prematuro ni adelantar el parto, ¿no? Modificarlo muchas veces, se modifica la medicación, se sube, porque hay que tener en cuenta que los tratamientos que nosotros utilizamos durante el embarazo siempre van a dosis mínimas. Por eso, no vaya a hacer daño al feto, aunque se puedan tomar. Entonces nos deja un poco de margen de poder subir los corticoides o subir a lo mejor los inmunosupresores, porque si está con una azatioprina lo podemos subir, o introducir unos nuevos. Hay unos, por ejemplo, la gamma-globina intravenosa, o otros medicamentos inmunosupresores, tacrolimus. O sea que tenemos una arsenal importante para poder utilizar para controlar esa situación que no tiene por qué llegar ni mucho menos al aborto o a la finalización del embarazo. Por lo tanto, si todo va bien, podemos tener un parto normal. Utilizando nuestra epidural, la epidural, habiendo dejado la heparina unas 12 horas antes de ese parto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el parto, como he dicho antes, ¿verdad?, nos pone todos muy nerviosos porque queremos acabar cuanto antes, ¿no? Entonces, si el embarazo ha ido bien, no ha habido problemas, pues normalmente se deja que sea un parto cuando llegue, normal, y no hay ningún problema. Y no suele ocurrir porque normalmente es raro que un paciente empiece a ponerse de parto y tenga la mala suerte de ponerte la heparina. Eso no suele ocurrir, ¿no? Lo más que puede pasar, pues nada, que no se puede hacer la epidural, eso es el único problema que hay. Pero generalmente si el embarazo ha ido un poco regular o ha necesitado mucha medicación, normalmente se programa. Se programa el parto adelantándolo. A partir de 38 semanas se programa y se adelanta y no suele haber ningún problema. Muy bien. Bien, después del parto hay un periodo de cuarentena que hay que tener también cuidado, ¿no? Efectivamente, durante en el posparto, en el puerperio, con la cuarentena, es también un periodo en los que aumenta también el riesgo de algunas complicaciones como trombosis en la madre, ya sobre todo en la madre, o brote de la enfermedad, sobre todo por si el paciente ha estado con artritis reumatoide. Hay que tener en cuenta este periodo y que hay que habérselo hecho saber a la madre, porque puede ocurrir que para controlar ese brote tengamos que utilizar medicación que no va a poder utilizar durante la lactancia y no se va a poder dar la lactancia natural. Por tanto, eso la madre, los consejos que hemos dado antes se los hemos dicho también. O sea que puede que según depende de cómo vaya el periodo de posparto,
muchas veces las pacientes hacen un brote e intentamos controlarlo, pero otras veces no podemos porque hay que recordar que la situación después del parto es volverla al como estaba antes, con su medicación que seguro que le iba bien. A lo mejor hemos tenido que hacer cambios y tenemos más riesgo de que tenga. Por tanto, es un periodo también que hay que tener un poco de más vigilancia, o sea que hay que tener también un poco más de cuidado, sobre todo en, la, en, la, en las madres. Ujú. Entonces, ¿habría también medicamentos permitidos durante la lactancia? Efectivamente. Efectivamente, también hay medicamentos permitidos durante la lactancia que prácticamente son los mismos que durante el embarazo. O sea Ujú, que los que permiten durante el embarazo son los que se permite con la lactancia. ujú, Y aquí yo añadiría dos cosas muy importantes. La famosa terapia biológica que hemos hablado antes, al igual que había que tener algún tipo de consideración, de cuidado durante el embarazo, durante la lactancia son totalmente seguras. O sea que probablemente lo que se hace que un paciente que estaba con terapia biológica antes del embarazo y no lo hemos necesitado, los ponemos ya inmediatamente después del parto porque sabemos que nos va a permitir que la paciente no tenga brote. sí. ¿Por qué? Porque las dosis que se pasan a la leche materna son son ínfimas y además las terapias biológicas todas se ponen subcutáneas o intravenosa. Por tanto, nunca. ¿Por qué? Porque si te la da por vía oral, todo lo que son los jugos digestivos la destruye. Ujú, Por tanto, esto nos ha facilitado mucho controlar el periodo, el posparto, sobre todo los que necesitaban, ya sabemos que se puede utilizar. Y luego el sintrón que estaba contraindicado durante el embarazo, en la lactancia se puede dar. Y otra cosa importante, que la heparina, si la paciente está con la heparina, inmediatamente después del parto, cuando no haya riesgo de sangrado, debe empezar a ponérsela durante 6 semanas después, por lo que hemos comentado que hay un riesgo de trombosis para la madre. ujú. Y la heparina es súper segura durante la lactancia, o sea que también se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Muy bien. ¿Y para ese bebé algún tipo de control específico? ¿Algún...? En general no hay que hacer ningún control. O sea, eso es también una de las cosas en fin, que hemos visto, que hemos ido adquiriendo de experiencia, que no hay que hacer ningún control. Salvo en dos situaciones, ¿no? En la que hemos dicho que las pacientes portadoras de anti-RO y de anti-LA, que aunque hemos estado seguros de que no ha tenido ningún problema cardíaco el bebé por los controles que se le han hecho, sí se debe hacer un estudio cardiológico al bebé más profundo, diferente que al que se le hace habitualmente a un bebé normal, pero es simplemente como precaución. Y también las pacientes que hayan también portadoras de antirroga antila, pues son pacientes con lupus, también son más frecuentes que pudieran tener lo que se llama lupus neonatal, es decir, los anticuerpos de la madre le pasan al niño y tiene unas manifestaciones en el niño muy parecidas a lo que es un lupus, sobre todo a nivel sobre todo cutáneo. Pero el lupus neonatal, tranquilo que no hay que hacer nada. O sea, simplemente esperar a que los anticuerpos que han pasado al bebé se aclaren, se eliminen, que el bebé pues va a ser totalmente normal y por tanto no hay que darle ni medicación. Y la otra situación, sobre todo la que está derivada de los pacientes que por el motivo que hemos tenido que utilizar terapias biológicas, en estos casos sí hay que tener cuidado en los niños, sobre todo si la está utilizando durante todo el embarazo, es que puede bajar un poco las defensas y en estos niños lo único que hay que hacer, la única precaución es retrasar la vacunación sobre todo de virus vivos. El resto de vacunación no hace falta.
Y en ello lo único que hay que hacer es retrasar hasta que se elimine todo eso medicación que pueda tener, se elimine perfectamente y no haya ningún problema. Muy bien, pues ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Como conclusiones así titulares a grandes rasgos, doctor Khalil, respecto a enfermedades reumatológicas y embarazo. Bueno, es un poco lo que estamos diciendo. Yo creo que es fundamental los consejos preconcepcionales. O sea que toda mujer en edad fértil con posibilidad de quedarse embarazada, pues debe conocer todo lo que hemos estado comentando, los riesgos que puede tener de quedarse embarazada, la medicación, que va a tener que seguir controles más frecuentes, que se considera un embarazo de riesgo, pero que no lo contraindica, el embarazo. ¿Cuál es la llave o cuál es la clave para que el embarazo vaya bien? Primero, que su médico sepa que se quiere quedar embarazada para revisarle su medicación, ver si la enfermedad está inactiva, y una vez que la paciente quiere o está embarazada, pasarlo a un equipo multidisciplinar. Eso también es fundamental. Bueno, también hay que decir que no pasa nada que una paciente se haya quedado embarazada y no haya dicho nada, porque eso suele ocurrir hasta en todos los sitios. No, tampoco hay que preocuparse. Lo único que es cuanto antes, y ahí es muy importante la labor del médico de familia, que cuando sepa que una paciente está embarazada, pasarla rápidamente al equipo multidisciplinar, derivarla. Uh-huh. Eso sí es importante, que no pasa nada, que lo único es veríamos cómo se encuentra y ajustarle el tratamiento, pero que es pasarlo cuanto antes, no venir ya cuando lleve 6 o 7 meses del embarazo. Eso no es recomendable. Uh-huh. Planificar el embarazo, fundamental, y luego el periodo de posparto, que también es muy importante, la lactancia, que hay que tener cuidado con determinados medicamentos, y que generalmente los bebés no van a transmitir la enfermedad, y generalmente, si todo ha ido bien, no van a tener ningún tipo de enfermedad ni de daño orgánico y van a ser sanos durante toda su vida. Muy interesante, doctor Cali, la conferencia que nos acaba de dar. Deciros a todos y a todas que si estáis interesados en volver a ver esta conferencia o si queréis matricularos en el curso completo Artritis y Mujer, tenéis la posibilidad de hacerlo contactando con la secretaría de este curso en la Escuela de Pacientes, en el número 614-0927. Podéis matricularos para poder acceder a todo el curso completo. Doctor Cali, muchísimas gracias por esta interesante conferencia y muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Yo creo que va a tranquilizar a muchas pacientes que hoy por hoy están planteándose ser madres, así que muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que está haciendo. Nada, muchas gracias. Yo os quería también dar la enhorabuena pues por este tipo de difusión, que nos facilitáis mucho la labor, porque ya sabéis cómo tenemos mucha presión asistencial, y esto pues creemos que es una herramienta muy importante y que nos ayuda también a nosotros. Muchas gracias también a vosotros. Muy bien, pues ya está, ha quedado lo del teléfono, no pasa nada, ¿no? Pero lo había quitado yo, ¿eh? No pasa nada, así damos fe de que es directo. Pero, pues nada, ha sido de muchas gracias, ¿eh?